En aquel otoño gris de Ohio, Loretta, una mujer de 73 años con los pulmones cansados y la memoria llena de sacrificios silenciosos, empezó a entender que la vida podía cambiar en cuestión de un solo día. Había pasado décadas en una fábrica textil en Columbus, respirando químicos que se pegaban a la piel y fibras de algodón que parecían quedarse flotando en su garganta por horas, aún después de llegar a casa. Gran parte de la vida adulta la dedicó a su hijo, Deacon, guardando billetes arrugados dentro de latas de café escondidas en el armario para asegurarse de que él pudiera estudiar sin deberle un centavo a nadie. Para ella, ese esfuerzo era una forma de amor, aunque nunca lo llamara así en voz alta. Y ahora, con el enfisema consumiendo lentamente su aire y su independencia, se encontraba cruzando el umbral de la casa perfecta de su hijo, creyendo que había llegado a un refugio, sin sospechar que estaba entrando en el escenario más doloroso de su vida. En los meses previos, Loretta había luchado contra la vergüenza que le apretaba el pecho más que la falta de oxígeno. Intentó sobrevivir con su beneficio de discapacidad de $1,100, apagando luces, saltándose comidas, cortando pastillas por la mitad para que duraran más. Pero ni así logró mantener su pequeño apartamento, y un día, con las manos temblando y el orgullo roto, llamó a Deacon. Él respondió con una frialdad nueva, casi burocrática, diciendo que tenía que consultarlo con Sloan. Aún así, aceptaron que se mudara con ellos, aunque desde el primer minuto quedó claro que era por obligación, no por cariño. Sloan la recibió con una sonrisa impecable, como las revistas que tenía en la mesa, pero sus ojos mostraban que la presencia de Loretta era una molestia en medio de su vida perfectamente calculada. Le impuso reglas de inmediato, horarios, espacios prohibidos y pagos absurdos que consumirían casi todo su ingreso. Y así, sin darse cuenta, Loretta pasó de ser una madre sacrificada a una huésped indeseada en la casa que había ayudado a construir con años de esfuerzo. Con el pasar de las semanas, la casa amplia y reluciente empezó a sentirse como una especie de vitrina fría, perfecta para mirar, imposible de habitar. Sloan corregía todo lo que Loretta hacía, desde la forma en que doblaba las toallas hasta el modo en que colocaba los platos en el lavavajillas, como si cada gesto suyo contaminara la estética minimalista del hogar. Loretta intentaba compensar cocinando, limpiando, haciendo pequeños favores, pero nunca era suficiente. Deacon, por su parte, llegaba del trabajo oliendo a bourbon caro, la corbata apenas aflojada, y pasaba directo a su oficina sin preguntarle cómo se sentía, como si fuera una sombra, y no la mujer que había trabajado toda una vida para sostenerlo. A veces, por la noche, Loretta escuchaba risas ahogadas detrás de la puerta cerrada, conversaciones sobre viajes, cenas y gastos innecesarios, todo mientras ella contaba monedas para comprar su inhalador. Ese contraste la desgastaba, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. El enfisema comenzó a avanzar como un enemigo silencioso. Cada escalón era una batalla. Cada mañana empezaba con una tos profunda que quemaba. Loretta tomaba autobuses llenos para llegar a fisioterapia respiratoria, cargando bolsas demasiado pesadas para sus brazos débiles, regresando a una casa donde nadie parecía notar su ausencia ni su esfuerzo. Sloan se permitía insinuar, en medio de comentarios aparentemente casuales, que el olor a viejo se quedaba en las habitaciones cuando ella pasaba, haciendo que Loretta se duchara varias veces al día, solo para evitar más humillaciones. Aún así, parte de ella seguía creyendo que, si se esforzaba un poco más, algún día Deacon la miraría con gratitud. Pero esa esperanza se rompió en una sola tarde, en una escena tan cortante que Loretta recordaría cada detalle como si estuviera grabado en su piel. Aquel día, Loretta regresó de la fisioterapia agotada, con la sensación de que el aire se volvía más delgado a cada paso. Al abrir la puerta, encontró la cocina envuelta en una nube de humo espeso, casi azul, que se arremolinaba bajo la luz blanca de los focos. Sloan estaba apoyada en la encimera de mármol, fumando con una naturalidad irritante, como si aquello no fuera una casa compartida sino un escenario preparado para un comercial de lujo. Loretta sintió un dolor punzante en el pecho inmediatamente. El olor a cigarrillo la devolvió décadas atrás, a los pasillos saturados de la fábrica textil, donde cada inhalación era un recordatorio de que su cuerpo estaba pagando un precio. Con la voz temblorosa, pero sin levantarla, le pidió que por favor no fumara dentro, o que al menos lo hiciera afuera. Explicó que sus pulmones ya no tenían margen, que un poco más de humo podía desestabilizarla.
Sloane, sin apartar la vista del teléfono, soltó una risa seca y respondió que fumaba donde le daba la gana. La situación, que ya era humillante, se volvió brutal cuando Deacon entró en la cocina. Él escuchó solo una parte de la frase, justo aquella que podía interpretarse como una queja. Sus ojos, antes cálidos con ella, ahora estaban afilados, impacientes, como si Loretta fuera una carga que interrumpía su vida perfecta. En cuestión de segundos comenzó a acusarla de exagerar, de victimizarse, de siempre tener algo. Loretta intentó explicar con calma que solo estaba cuidando su salud, pero Deacon explotó con una violencia inesperada. La mano de su propio hijo cruzó el aire y la golpeó en la cara con tal fuerza que la dejó tambaleándose, con un sabor metálico en la boca y un zumbido en los oídos. Sloane ni siquiera se inmutó. Apagó la colilla en el fregadero, tomó su bolso y preguntó qué querían cenar afuera. Y así, entre risas suaves y el sonido de las llaves del BMW, ambos salieron, dejando a Loretta sola en una cocina llena de humo, con la mejilla ardiendo y el alma aún más rota que su cuerpo. Loretta tardó varios minutos en volver a sentir sus piernas. Se apoyó en la mesa, respirando de manera entrecortada mientras el humo se disipaba lentamente. La marca roja en su mejilla comenzaba a oscurecerse, y en el silencio de la casa, el golpe resonaba una y otra vez, como un eco que no quería extinguirse. Caminó despacio hacia el cuarto de huéspedes, ese espacio frío casi sin personalidad, donde había intentado construir una sensación mínima de hogar, y se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda. La mujer que vio allí no era solo una anciana cansada, era alguien que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Sus ojos, empañados por lágrimas contenidas, reflejaban algo nuevo, algo parecido a una determinación que llevaba años dormida. Ese fue el momento exacto en el que Loretta entendió que nadie iba a salvarla, excepto ella misma. Se sentó en la cama, respirando con dificultad, mientras el dolor de la mejilla se mezclaba con una claridad repentina y dolorosa. Recordó las latas de café escondidas, el olor del algodón mojado en la fábrica, los cortes en sus manos, todo lo que había hecho por ese hijo que ahora la veía como un estorbo. Y fue precisamente en ese torbellino emocional cuando sintió la necesidad de hablarle también a quien estuviera leyendo su historia, como si buscara un testigo para no sentirse tan sola. Y si estás leyendo todo esto y todavía sigues conmigo, dime desde dónde me estás escuchando. A veces compartir el origen de uno también es una forma de no sentirse invisible. Aquella frase no rompió la narrativa en su mente. Al contrario, la acompañó mientras tomaba su celular, decidida a hacer algo que jamás había imaginado, pedir ayuda de verdad. Con las manos temblando, Loretta abrió la lista de contactos que casi nunca usaba. No llamó a Deacon. Ya no había nada que esperar de él. En cambio, escribió mensajes breves, casi pudorosos, a las 3 personas que en algún momento de su vida habían visto su valor cuando ella misma no podía verlo. Marcus Chen, el muchacho al que había ayudado años atrás y que ahora era un abogado prominente. Rhonda Washington, su amiga de la infancia, periodista incansable, y Vincent Torres, el antiguo compañero de cuarto de Deacon, a quien Loretta había alimentado tantas veces que él la seguía llamando su segunda mamá. Les contó solo lo esencial: la agresión, las condiciones en las que vivía, el humo, la humillación constante. No esperaba mucho, quizá un consejo o un «lo siento», pero en menos de 20 minutos los 3 respondieron con una contundencia que la estremeció. No estaba sola, aunque llevaba años sintiéndolo. Marcus le pidió que no tocara nada en la casa, que mantuviera cada detalle tal como estaba porque eso serviría como evidencia. Rhonda le pidió permiso para pasar y documentarlo todo, mientras Vincent ya estaba revisando números, extrayendo datos y preparando un análisis forense del abuso financiero. Loretta, aún con la mejilla dolorida, comenzó a recopilar pruebas sin darse cuenta de que llevaba meses acumulándolas. Fotos del moho en la pared, del baño pequeño y sin ventilación, de sus medicamentos incompletos, de los recibos absurdos que le cobraban. Y mientras organizaba los archivos en su celular, sintió un latido distinto en el pecho, mezcla de nervios y fuerza recuperada. A la mañana siguiente, la casa parecía más silenciosa de lo habitual, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Deacon y Sloane desayunaban en la isla de mármol hablando de reservas para un brunch tardío, como si la noche anterior hubiera sido completamente normal. Loretta se mantenía en un rincón,
respirando con cuidado sin levantar la mirada. Cuando la campana de la puerta sonó, Sloan frunció el ceño. No esperaban a nadie. Al abrir, encontraron a Marcus Chen con una carpeta gruesa en la mano y una expresión profesional que congeló el ambiente de inmediato. Se presentó como abogado de Loretta y anunció que, desde ese momento, se estaba iniciando una investigación por abuso a un adulto mayor, explotación financiera y agresión física. Deacon palideció. Sloan dio un paso atrás, incapaz de procesar la escena. Loretta, desde el pasillo, sintió una mezcla de miedo y alivio que casi la hizo perder el equilibrio. La entrada de Marcus fue solo el comienzo. En cuestión de minutos, llegó Rhonda acompañada de un fotógrafo, documentando cada rincón que demostrara negligencia o maltrato. Poco después, una investigadora del Servicio de Protección al Adulto Mayor, APS, cruzó la puerta con una libreta en la mano y una mirada experta que no dejaba escapar ni un detalle. Entrevistó a Loretta con cuidado, pidió ver su medicación, revisó el cuarto donde dormía y tomó nota de los recibos inflados y de las restricciones absurdas que Sloan había impuesto. Finalmente, Vincent Torres apareció con una carpeta llena de estados financieros. Sin elevar la voz, comenzó a explicar que Deacon y Sloan no solo ganaban juntos más de $600,000 al año, sino que además poseían inversiones, una casa de $1,900, vacaciones y suficientes activos líquidos como para vivir cómodamente sin necesidad de exigirle un centavo a la madre enferma. Frente a esa avalancha de datos, los dos quedaron expuestos y sin palabras. La presión sobre Deacon y Sloan aumentó como una marea inevitable. La investigadora de APS concluyó en el acto que Loretta no podía permanecer en ese ambiente. El cuarto con moho, las restricciones abusivas, el cobro desproporcionado por agua y comida. Todo constituía un cuadro claro de maltrato. Marcus, con su tono firme pero controlado, explicó que ya estaba preparando las bases para un caso judicial robusto. Rhonda, desde el fondo de la sala, anunció que estaba trabajando en un reportaje acerca del abuso hacia adultos mayores dentro de familias acomodadas, y que el caso de Loretta sería un eje central. Vincent añadió que la explotación económica era tan evidente que cualquier juez vería el patrón de inmediato. Deacon parecía hundirse más en su propio silencio, y Sloan, por primera vez, mostró una expresión que no era arrogancia sino miedo. Fue entonces cuando Marcus planteó un acuerdo judicial que cayó sobre la pareja como un balde de agua helada. Devolución total del dinero que Loretta había pagado desde que llegó a la casa. Cobertura vitalicia de sus tratamientos médicos. Un pedido de disculpas público en el periódico local. Y una orden de restricción permanente que les prohibiría acercarse a ella. Además, propuso la creación de un fondo de becas para hijos adultos que cuidan a padres mayores, con aportes obligatorios durante 10 años, algo que serviría tanto de reparación simbólica como de compromiso social. Sloan, casi sin voz, dijo que aquello arruinaría su reputación profesional en la industria médica. Deacon, con la mirada perdida, entendió demasiado tarde que la ambición y el desprecio lo habían llevado al borde de perderlo todo, incluso la dignidad. Loretta observó la escena en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía. Cuando la APS confirmó que Loretta debía salir de la casa de inmediato, Marcus ofreció sin dudar su propia casa de huéspedes para que viviera allí mientras buscaban algo definitivo. Sloan intentó objetar, diciendo que todo era un malentendido, pero la investigadora la interrumpió con una frialdad absoluta. Las evidencias eran contundentes. Rhonda pidió permiso para seguir documentando el proceso, mientras Vincent preparaba las últimas hojas del análisis financiero. Loretta, con sus pocas pertenencias en una bolsa que había usado por años, sintió algo inesperado, alivio. No era la felicidad completa, pero sí la sensación de que estaba cruzando una puerta que debía haber cruzado mucho antes. Mientras salía, escuchó a Deacon llamarla en voz baja, pero sus palabras no eran disculpas, solo intentos desesperados de controlar la narrativa frente a los demás. Ella no se volvió. Ya instalada temporalmente en la casa de Marcus, Loretta se permitió algo que no había hecho en meses. Respirar sin miedo. El aire no olía a humo ni a productos de limpieza agresivos. La habitación tenía luz natural y una manta suave que Rhonda había dejado sobre la cama antes de irse. Vincent pasó esa misma tarde para instalar un pequeño comedero de pájaros en la ventana, diciendo que la compañía alada siempre ayuda. Loretta sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Aún así, sabía que reconstruir su vida no sería inmediato. El cuerpo estaba cansado y el
corazón más aún. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido desde los días en que escondía dinero en latas de café para el futuro de su hijo, comenzaba a despertar con una fuerza tranquila. Con los días, la historia de Loretta empezó a circular gracias al reportaje de Ronda. No era un texto sensacionalista, sino un retrato profundo del abuso silencioso que tantas personas mayores enfrentan dentro de sus propias familias. La foto de Loretta, una toma discreta de sus manos, descansando sobre una manta tejida, acompañaba un artículo que hablaba de injusticias estructurales, de ingratitud generacional y de cómo el amor materno puede ser manipulado hasta convertirse en una cadena. El fondo de becas exigido en el acuerdo comenzó a recibir donaciones de otros ciudadanos, con mensajes que decían cosas como, para que ninguna madre vuelva a pasar por esto. Marcus revisaba los documentos finales del caso, y Vincent se aseguraba de que cada centavo robado fuese devuelto. Poco a poco, Loretta empezó a comprender que su dolor ya no era solo suyo. Se había convertido en una chispa para un cambio mucho más amplio. Con el dinero restituido y la cobertura médica garantizada de por vida, Loretta decidió buscar un apartamento propio, pequeño pero luminoso, donde pudiera sentirse verdaderamente en casa. Encontró uno cerca de un parque, con un baño adaptado y calefacción que funcionaba sin ruidos metálicos. El día que se mudó, Marcus llevó cajas. Vincent colgó las iosenienposimosi. Cortinas y Ronda llenó la despensa con alimentos que ella sabía que Loretta podía comer sin esfuerzo. Esa tarde, al sentarse frente a la ventana con una taza de té caliente, vio un cardenal posarse en el comedero y bater las alas con suavidad. Esa imagen, tan simple, tuvo para ella el peso de un renacimiento. Por primera vez en años, no sentía que debía caminar en puntas de pie dentro de su propio hogar. Era libre y lo sabía. Pasaron algunos meses antes de que Deacon volviera a aparecer en su vida, rompiendo, para sorpresa de Loretta, la orden de restricción. Llegó una tarde nublada, con la camisa arrugada y los ojos hundidos, como si hubiera envejecido años en pocas semanas. Cuando ella abrió la puerta apenas unos centímetros, él levantó un cheque de $50,000 y dijo que quería compensar todo el daño. Confesó que había perdido su trabajo, que Sloan lo había dejado y que no podía dormir desde aquella noche en la cocina. Loretta lo escuchó en silencio, observando al hombre que había criado con tanto sacrificio y que ahora parecía vacío por dentro. Sin embargo, algo en ella, algo profundo, digno, sabía que el arrepentimiento no borraba el golpe, ni los meses de humillación, ni el abandono emocional de una vida entera. Con una calma que sorprendió incluso a su propio cuerpo debilitado, Loretta le devolvió el cheque y le dijo que no necesitaba su dinero, sino que él aprendiera, al menos una vez en su vida, a tratar a los demás con respeto. El amor sin respeto no es amor, le dijo, y esas palabras parecieron atravesarlo como un cuchillo lento. No gritó, no lloró, no suplicó, simplemente cerró la puerta con suavidad mientras Deacon permanecía allí, inmóvil, sosteniendo un papel que ya no tenía significado alguno. Esa noche, Loretta durmió profundamente por primera vez en décadas. Sabía que había elegido la paz en lugar de repetir un ciclo de dolor, y que por fin había roto una cadena que llevaba toda su vida arrastrando sin darse cuenta. Con el paso de 1900 las semanas, la vida de Loretta adquirió un ritmo tranquilo, casi terapéutico. Se acostumbró a los sonidos del vecindario, el crujido de las hojas bajo los pasos de los vecinos, el silbido ocasional del viento colándose entre las ramas del parque, y el golpeteo delicado de los pájaros que visitaban su ventana. Comenzó a asistir a un grupo comunitario para adultos mayores, donde compartía risas, recetas y pequeñas anécdotas que la ayudaban a reconstruir la confianza que la casa de Deacon había destruido. La gente la escuchaba con un respeto que le resultaba extraño al principio. No estaba acostumbrada a que su voz importara. Pero día a día, palabra por palabra, fue recordando que ella también tenía una historia digna de ser contada sin vergüenza ni miedo. El fondo de becas, impulsado inicialmente como una medida judicial, empezó a crecer más de lo que cualquiera imaginaba. Jóvenes que cuidaban a sus padres enfermos enviaban cartas agradeciendo la oportunidad de seguir estudiando. Familias enteras escribían diciendo que la historia de Loretta las había inspirado a revisar cómo trataban a sus mayores. Incluso la APS citó públicamente el caso como ejemplo de lo que puede lograrse cuando una comunidad entera decide no mirar hacia otro lado. Para Loretta, cada carta era un recordatorio de que su sufrimiento no había sido en vano. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, se había convertido en una especie de faro silencioso para quienes vivían sus mismas sombras, y aunque
Todavía tenía días difíciles, ya no se sentía sola dentro de ellos. Un día, mientras organizaba una caja con papeles viejos, Loretta encontró una fotografía desgastada. Deacon con toga y birrete, sonriendo con una alegría tan pura que casi dolía mirarla. Durante unos segundos, tuvo que sentarse porque el recuerdo la golpeó con fuerza. No era nostalgia, tampoco arrepentimiento. Era una especie de duelo silencioso por el hijo que alguna vez fue, y que, en algún punto del camino, se había desdibujado. Guardó la foto en un cajón, no para olvidarlo, sino para reconocer que había amado a un niño que ya no existía, y aceptar que el hombre que quedó no era alguien que pudiera tener un lugar seguro en su vida. Ese acto, tan pequeño, se sintió como cerrar una puerta sin ruidos, con una dignidad que solo quienes han sufrido en silencio pueden comprender. Con el tiempo, la salud de Loretta comenzó a mejorar más de lo que sus médicos esperaban. Tener acceso constante a sus medicamentos, vivir en un espacio cálido y sin humo, y sentir que su vida tenía un propósito nuevamente transformó su cuerpo casi tanto como su espíritu. Empezó a caminar por el parque en las mañanas, saludando a los mismos rostros que, poco a poco, se volvieron familiares. A veces llevaba un termo de té y se sentaba en una banca para ver pasar a las familias, a los perros que corrían libres, a los niños que reían sin saber que ella también estaba aprendiendo a reír de nuevo. Era curioso lo sencillo que era. Sentirse viva cuando nadie la estaba oprimiendo. Allí, bajo el sol suave, descubrió que la libertad no siempre llega en un gran estallido. A veces entra en la vida de puntillas, como un pájaro que se posa sin hacer ruido. Con el impulso de su nueva estabilidad, Loretta decidió ofrecerse como voluntaria en un centro comunitario que asistía a adultos mayores en situaciones vulnerables. No podía cargar cajas pesadas ni caminar largas distancias, pero sí podía escuchar, orientar y, sobre todo, reconocer señales que otros pasaban por alto. En más de una ocasión alguien le contaba una historia que comenzaba con «No quiero molestar a mis hijos», y Loretta sentía un eco profundo en el pecho. Les hablaba con una suavidad firme, esa mezcla de ternura y verdad que solo nace de la experiencia. Algunos lloraban, otros tomaban su mano, y varios le decían que gracias a ella habían reunido el valor para pedir ayuda. Por primera vez en décadas, Loretta no se sentía una carga, se sentía útil, necesaria, valiosa. Una tarde, mientras regresaba del centro comunitario, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de Deacon. No pedía perdón, ni buscaba justificar nada. Simplemente decía que estaba en terapia, que pensaba en ella todos los días y que esperaba que, algún día, pudiera perdonarlo aunque fuera solo en silencio. Loretta leyó la carta despacio, sin prisa, dejando que cada palabra encontrara su lugar dentro de ella. Y, sorprendentemente, no sintió rabia ni tristeza. Sintió distancia. Una distancia sana, madura, que ya no dolía. Guardó la carta en una caja junto a otros papeles importantes. No para conservarlo a él, sino para conservar el aprendizaje, que hay relaciones que solo pueden sanar cuando se deja de intentar volver a lo que ya no existe. Meses después, Loretta se dio cuenta de que ya no revisaba la puerta esperando sombras del pasado. Su rutina se había convertido en un espacio seguro. El té de la Sinosocint. Mañana, las caminatas lentas, las visitas al centro comunitario, los pájaros que se detenían en su ventana como invitados cotidianos. A veces, mientras acomodaba sus medicamentos o doblaba la manta sobre el sillón, pensaba en todo lo que había vivido, el sacrificio, el desprecio, la violencia y finalmente la justicia. No buscaba borrar nada. Cada cicatriz tenía un propósito, incluso las invisibles. Lo importante era que ya no vivía bajo el techo de nadie que la mirara como un estorbo. Habías ganado lo que antes parecía imposible. Un hogar propio y una vida donde el respeto ya no era una negociación, sino una base innegociable. El día que recibió la confirmación de que el fondo de becas había financiado a su estudiante número 100, Loretta lloró, pero esta vez de orgullo. Su dolor había producido algo que seguiría existiendo incluso cuando ella ya no estuviera. Pensó en la cadena silenciosa que tantas personas mayores llevan encima, hecha de miedo, dependencia y vergüenza, y comprendió que haberla roto no solo había salvado su vida, sino también la de otros. Esa tarde grabó un pequeño mensaje en el grupo comunitario donde compartía su historia. Que nadie aceptara ser invisible dentro de su propia familia. Que pedir ayuda no es una derrota.
y que incluso en los años finales de la vida todavía es posible levantarse, reconstruirse y brillar. Luego apagó la luz. Respiró hondo. Un aire limpio, suyo, sin humo. Y sonrió con la certeza simple y poderosa de que había cerrado su historia no con rencor, sino con libertad.